Buenos días a todos los alumnos de cuarto. Vamos a trabajar hoy, 15 de octubre, en una nueva clase de ciencias naturales relacionada obviamente a los materiales, que es lo que estamos trabajando en esta unidad número 5. Cerámicos, plásticos y metales. Nos centramos en ellos porque comenzamos a trabajar con familia de materiales. Recuerdan que así había comenzado la unidad. Recordemos que familia de materiales se agrupa los distintos materiales en familias o grupos según las características o propiedades que tengan en común. Es tan diversa la cantidad de materiales que una manera de estudiarlos, de reconocerlos y de saber para qué sirven es agruparlo en familias o grupos de materiales. Estuvimos viendo cerámicos, plásticos y metales. Pero hoy, en esta clase, vamos a trabajar nuevamente con cerámicos, plásticos y metales, pero nos vamos a enfocar en lo siguiente. Primero, ¿de dónde provienen? ¿De dónde provienen los cerámicos? ¿De dónde provienen los plásticos? ¿Y de dónde provienen los metales? A su vez, vamos a trabajar con estos tres grupos y los vamos a relacionar con algunas cosas que estuvimos viendo en unidades anteriores. Por ejemplo, con el calor y con la electricidad. Y también podemos hablar de la fuerza magnética, o sea, ¿qué relación tiene un cerámico con el calor? ¿Qué relación tiene un cerámico con la electricidad? ¿Y con la fuerza magnética? Entre algunas que otras actividades, perdón, entre algunas que otras características y propiedades también. Lo mismo pasa con los plásticos y los metales. ¿Qué relación tienen los plásticos y los metales con el calor? ¿Reaccionan de la misma manera un plástico y un metal ante el calor? ¿Y ante la electricidad? Bien, vamos a ir escuchando este video y vamos a ir trabajando juntos. Para estudiarlos, se suelen agrupar según sus semejanzas. Los materiales son tan diversos que, para estudiarlos, se suelen agrupar según sus semejanzas. Estos grupos se llaman familias de materiales. Hay tres grandes grupos: metales, cerámicos y plásticos. Los metales se obtienen de la naturaleza, ya que forman parte de distintos tipos de minerales. Algunos se encuentran en estado puro, como el oro o la plata. Otros se mezclan formando aleaciones. Algunos ejemplos son las llaves, las monedas y los picaportes. Propiedades y características. Bien, tienen que un poquito para atrás. Acá. Los metales sabemos que provienen de los minerales que forman y componen nuestro suelo, ¿sí? En estado puro, ¿qué significa el oro y la plata? Supongamos que tengo un anillo de oro. Claramente pasó por un proceso para darle esa forma de anillo, ¿sí? Pero las propiedades de ese anillo de oro están tal cual se encuentran en la naturaleza. Las aleaciones, ¿qué significa? Son distintos metales combinados, porque hay distintos tipos de metales que se combinan para, por ejemplo, fabricar este tipo de materiales, que luego construyen distintos objetos como la llave, los picaportes, por ejemplo, el aluminio que sirve también para los marcos de las ventanas, las puertas, ¿sí? Son distintos tipos de metales que se unen, ¿sí? Mediante un proceso, ¿sí? Y de esta manera se pueden fabricar distintos objetos, ¿sí? Esto se le llama aleaciones. Vamos a ver ahora las propiedades de los metales relacionados, por ejemplo, al calor y la electricidad. Aleaciones. Algunos ejemplos son las llaves, las monedas y los picaportes. Propiedades y características de los metales. Conducen bien el calor y la electricidad. Algunos son magnéticos. Brillan, son tenaces, no son transparentes, son moldeables, resistentes, dúctiles. Muchos son duros, otros blandos. Son Bien, vamos a ver esto. Los metales son buenos conductores del calor y la electricidad. O sea que los metales sirven para que el calor se pueda conducir de un extremo al otro de esos metales, y lo mismo sucede con la electricidad. La corriente eléctrica siempre viaja a través de un metal. La mayoría son brillosos, ¿sí?
Son bastante, en muchos de los casos, resistentes, no son transparentes, ¿sí? Que sean dúctiles, por ejemplo, y maleables. Por ejemplo, tenemos bastantes metales que son utilizados de manera muy, muy fina, ¿sí? Y que le podemos dar o cambiar la forma, porque además son flexibles, ¿sí? Como pueden ser aquellos alambres que se usan, por ejemplo, para unir un objeto con otro, porque lo podemos enrollar. Además, se utiliza para los cables, tiritas finitas de metales, ¿sí? Es porque son dúctiles y maleables. Otros son muchos más duros, ¿sí? Y algunos son más blandos. Estas son las propiedades y las características relacionadas también al calor y a la electricidad. Y muchos de ellos, que están compuestos por lo que se llama magnetita, un mineral llamado magnetita, son magnéticos. Eso significa, y ustedes lo saben muy bien, que puede atraer a otros metales, atraer o rechazar a otros metales. Bien, sigamos. Maleables. Los cerámicos constituyen un grupo de materiales elaborados a partir de calentar dos materiales naturales, la arcilla y la arena. Estos. Bien, entonces los cerámicos provienen tanto de la arcilla como de la arena, en el cual se fusionan y pasan por un proceso de calor, ¿sí? A partir de ahí se construyen los cerámicos y podemos encontrar, ahora les voy a mostrar, dos grupos de cerámicos. Algunos son porosos, quiere decir que tienen poros como agujeritos, y otros no. Miren que les muestro, así vemos algunos ejemplos. Pueden dividirse en dos grandes grupos, los porosos y los no porosos. Los cerámicos porosos tienen espacios vacíos o agujeros llamados poros. Por estos pueden pasar el aire o el agua. Por ejemplo, los ladrillos, baldosas, tejas o azulejos. Los cerámicos no porosos no tienen poros y por eso no dejan pasar el agua o el aire, es decir, son impermeables. En este grupo se encuentran la porcelana, el grés y los vidrios. Bien. A ver, porosos y no porosos. Muchas veces, un gran ejemplo de esto, si ustedes ven y recuerdan muchas veces esas baldosas con las cuales están alrededor, por ejemplo, de las piletas, en las cuales no nos quemamos, por ejemplo, que tienen como unos agujeritos. Bueno, la mayoría, ¿sí?, de las baldosas, de las tejas y demás son porosos, dejan pasar de alguna manera lo que es el aire y el agua por estos poros, ¿sí? Y por otro lado tenemos los no porosos, como los vidrios. Fíjense, el vidrio es un tipo de cerámico no poroso. El vidrio, la materia prima del vidrio es la arena y a través de un proceso de calentamiento del calor se convierte en vidrio, ¿sí? Bien, lo mismo pasa con la porcelana, ¿sí? Bien, el grés, que tienen ahí una palabra media rara por ahí que no lo utilizamos, es una manera general de llamar a la pasta de la cerámica formada por arcilla, ¿sí? Pero bueno, para sintetizarlo, es un tipo de cerámico no poroso. Bien, sigamos. Estos, a diferencia de otros cerámicos, son transparentes. Características y propiedades de los cerámicos. Son resistentes, aislantes, frágiles y no se modifican o arruinan con el tiempo. La familia de los plásticos está formada. Bien, vamos a repasar entonces las propiedades de los cerámicos. Bien, los cerámicos, ¿sí? A ver, acá. Bien, los cerámicos son aislantes. Este ejemplo que yo les di, de que por ejemplo muchas veces los bordes de la pileta podemos caminar y no nos quemamos, es porque hay muchos de los cerámicos que pueden aislarnos de la temperatura térmica, ¿sí? Por lo tanto, vemos ese efecto. La mayoría, pero sobre todo, son aislantes de la electricidad, ¿sí? Hay algunos que son resistentes, pero otros son tan duros, por ejemplo, como el vidrio, que se rompen fácilmente. Los vidrios, por ejemplo, son los más frágiles, ¿sí? Las tazas de cerámica, por ejemplo, son muy frágiles. Y mediante no se rompa, digamos,
Es un material que en el tiempo dura muchísimo, ¿sí? No se arruina. Bien, sigamos. La familia de los plásticos está formada por un grupo muy amplio de materiales fabricados por los humanos, es decir, son materiales sintéticos. Casi todos se fabrican a partir del petróleo. Debido a sus propiedades, se los utiliza para fabricar una gran variedad de objetos. Bien, los plásticos, materia prima principal de muchos de los plásticos es el petróleo. Pasa por una serie de procesos en el cual se combinan otro tipo de materiales y se fabrica el plástico, por lo cual es desde ya un tipo de material sintético. ¿Sí? Vamos a ver más características y propiedades. Existen una gran variedad de plásticos, cada uno de ellos con usos según las propiedades que tienen. Bien, esto simplemente es para nombrar que hay muchos tipos de plásticos, ¿sí? El acrílico, ¿sí? Es un plástico, por ejemplo, muy duro. El teflón, el polietileno, son todos nombres de distintos tipos de plásticos que tienen distintas características. Pero más allá de las distintas características que pueden tener en general, como puede ser, por ejemplo, el nylon, ¿sí? Todo esto que tiene que ver con el plástico tiene muchas características en común. Por ejemplo, el plástico es un material muy resistente, muy por el contrario del vidrio, por ejemplo, ¿sí? Es muy resistente. Toda esa característica muy particular es característica de todo este tipo de plásticos, pero a la vez hay características que los diferencia bastante. Nosotros vamos a hablar de las características general de lo que son los plásticos. Características y propiedades de los plásticos. Son aislantes del calor y la electricidad. Son resistentes y livianos. No resisten altas temperaturas. Son combustibles. Casi el 100% de ellos son reciclables. Bien, más que importante, ¿sí? Esto de que son reciclables. En el caso de los cerámicos, por ejemplo, el vidrio es un material 100% reciclable, ¿sí? O sea que se puede romper y lo puedo volver a pasar por un proceso y volver a fabricar vidrio. En el caso de los plásticos, la mayoría de estos son reciclables. No son para nada resistentes a altas temperaturas, ¿sí? Si lo expongo a una alta temperatura por mucho tiempo o un fuego directo, por ejemplo, estos se derriten, se rompen, ¿no? Pero más allá de eso, son muy resistentes, resisten mucho peso, ¿sí? Mucha capacidad, depende el tamaño de los plásticos y las características, pero en general son muy resistentes y livianos. Y desde ya que no conducen o son aislantes tanto del calor o la electricidad.